A la historia nos han acercado no solo los historiadores, sino también, para nuestra fortuna, los artistas, a través de cuentos, relatos y novelas, retablos, óleos, esculturas, grabados, biombos, nos han dejado constancia de sus días. México, 1521-1821, se forja una nación, es una obra que da cuenta de ello. No es una historia lineal la que nos presenta, sino a manera de mosaicos, donde historiadores reconocidos o muy jóvenes dan cuenta de los qués y los cómos de ese pasado que ha conformado a nuestra nación. Este trabajo monumental, publicado por Fomento Cultural Citibanamex, comparte el espíritu de sus propuestas editoriales, incluir con los textos una rica y cuidada iconografía donde justamente los textos y las imágenes dialogan y a veces llegan a discrepar en provecho siempre del lector. Cándida Fernández de Calderón, responsable del proyecto, está con nosotros para hablarnos de la importancia de esta obra llena de matices y nuevas miradas sobre nuestro pasado. También nos acompaña María Cristina Torales Pacheco, coordinadora académica de esta propuesta editorial. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Javier, muchísimas gracias a ti por invitarnos y poder compartir con tu público un poquito de este México 1521-1821. Me gusta mucho la mirada plural, digamos, la mirada que no sigue los caminos habituales para mirar al pasado, sino se detiene en zonas como el virreinato, que a veces como que tenemos más fobias que acercamientos o gustos por él. ¿Cuál fue la propuesta, Cándida? Bueno, pues en realidad, con motivo de las celebraciones de 1521 y 1821, encontramos la coyuntura, digamos, ideal para tratar estos 300 años de historia. Bien ambicioso el proyecto. Que sí, bueno, se dice muy rápido, No, pero bueno, hemos sido en nuestra historia el periodo más largo de tiempo, el prehispánico, después el virreinal, y el independiente es más cortito todavía que el virreinal. Entonces sí creo que es un periodo importantísimo, fundacional, en donde surge realmente la nueva nación, con la unión de toda esta multiculturalidad que nos caracteriza y nos enriquece. Y que realmente se prestaba para hacer una revisión completa, conciliadora, tratando de entender y no de regañar, como diría nuestro queridísimo maestro don Edmundo Gorman, y que realmente a la gente le ayude en su desarrollo de ciudadanía a ser más conscientes de sí mismos y del mundo en el que viven, que yo creo que eso es algo que nos hace falta un poquito a todos siempre. El caso es que además se juntaban con una tercera fecha muy significativa para nosotros, que eran los 50 años de creación de Fomento Cultural, primero Banamex y luego Citibanamex, ¿no? Entonces, pues se alinearon estas tres fechas de alguna manera, felizmente, y queríamos exponer este periodo tan largo y tan poco estudiado y muchas veces mal comprendido, porque tenemos muchas veces la idea de las clases escolares o de los cursos o de las currículas en los colegios, en donde se ve un poquito el momento de 1521. Después hay un no muy bien comprendido en sus alcances de formación del país, sino más bien hay un poco como un poquito como la conquista fundamentalmente. Y después pasan a lo mejor algunas escenas con una maravillosa Sor Juana o un Ruiz de Alarcón maravilloso, y después ya estamos de repente en los agravios de la independencia. Hay una zona nebulosa que se queda ahí. Por Dios, o sea, hubo muchísimas cosas ahí que se formaron y que son muy valiosas, y así como hay cosas dolorosas, hay cosas muy valiosas que creo que tenemos que estar conscientes de ello y orgullosos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y tuve entonces el privilegio de que Cristina Torales, la doctora Cristina Torales, así como también Guadalupe Jiménez Codinach, como Teresa Franco, armáramos un equipo de
una coordinación académica en donde cuidáramos, y ahora dejaré también a Cristi decirlo, cuidáramos a las mejores plumas para ello y que fuéramos como muy abiertos en la temática para que realmente no hubiera huecos. Hablar mucho también de la sociedad indígena como el pilar fundamental de la sociedad en porcentaje de población, en fin, en aportación a la cultura y una serie de cosas que nos parece muy importante, pero analizar la dignidad de la sociedad indígena en el virreinato, su apego a las leyes y su buen entendimiento con el lenguaje de la monarquía española al final del tiempo. Entonces, bueno, ahí creo que hay cosas a destacar, pero también las razones económicas, pero puestas en la mesa de una manera amena y razonada, en donde pues siempre la historia y la economía van de la mano. Y sin ella, sin los aspectos económicos, luego también los procesos no se entienden de una manera integral, ¿no? Así es. Entonces, Cristina. con estas preocupaciones empezamos, y bueno, pues Cristina además tuvo toda una participación importantísima, porque fue la pluma de 3 de las introducciones y de la introducción general también. Y una de las coordinadoras generales de la obra. Exactamente. Cristina, ¿qué zonas tú viste nuevas en este ejercicio historiográfico no tan común o no tan fácil de llevar a cabo en nuestro país? Bueno, en primer lugar, a mí me dio mucho gusto y soy una afortunada de haber participado en el proyecto, porque yo creo que casi podríamos decir en el siglo XX no logramos tener una historia comprensiva de 300 años de nuestra historia y 300 años en donde se conforma la sociedad que somos hoy, ¿no? Es una sociedad mestiza, es una sociedad en donde participamos en esos 300 años con el mundo, ¿no? Con la economía mundo, con la cultura mundo, donde México y nuestro espacio y nuestros pobladores fueron puntales de la primera gran globalización, ¿no? Entonces, esto es lo que muy bien nos ha expuesto ahora Candy. Me parece que se logró realmente hacer una historia muy comprensiva de 300 años. Y yo podría afirmar que en el siglo XX no tuvimos una historia así. ¿Y a qué se debe eso? En mucho yo creo que después de la Revolución Mexicana, sobre todo desde el punto de vista historiográfico, pues los historiadores, el Estado mexicano, buscaba y tenía una necesidad de reafirmar a la nación, ¿no? La nación que salía o se superaba la época de la Revolución Mexicana, en fin. Y entonces en ese ambiente de buscar la reafirmación de un México independiente, ¿no? Se fue descuidando el pasado virreinal. Claro que había historiadores y historiadores de mucho mérito, y nuestros 2 grandes historiadores del siglo XX, el doctor Edmundo Gorman, el doctor Don Silvio Zavala, ambos estudiosos del periodo virreinal, ¿sí? Sin embargo, las políticas nacionales, las tendencias de las instituciones oficiales llevaban a menospreciar estos 300 años para resaltar el México independiente, ¿no? Resaltarnos y hacernos ver como una nación independiente, libre, soberana, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido fue, yo creo que un gran acierto de Fomento Cultural Banamex impulsar una historia con las nuevas generaciones de historiadores que nos formamos en el siglo XX, muchos de ellos, de la mano del doctor Gorman, de la mano de don Silvio Zavala, y apreciando este periodo y viendo la importancia de resaltar, de estudiar este periodo y darlo a conocer a la población. Si logramos una difusión masiva de lo que significaron esos 300 años, creo que nuestra sociedad, nosotros estaríamos todavía más orgullosos de ser mexicanos. Revisar al pasado, digamos, para comprender, no para regañar, pero me gustaría saber qué elementos de esa zona poco estudiada lograron rescatar precisamente en esta obra. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Bien.
Cándida Fernández, ¿qué encontraste, qué rescatas de este periodo poco estudiado que haya tenido una validez tan fuerte, tan firme, que debamos detenernos hoy para revalorarla? Mira, yo creo en términos generales, y Cristi luego lo podrá complementar, en el siglo XVI creo que el respeto al otro como intención de la monarquía española y esta preocupación constante, así como el apego a las leyes y las leyes de Indias, tratando de ser siempre comprensivas y entender a la nueva sociedad que se estaba gestando, creo que son dos de las cosas importantes que hay que considerar. Pero fue también con violencia, ¿no? Sí, hubo violencia. Una violencia que finalmente, por el nivel también cultural y de organización política y social de las propias comunidades prehispánicas, fue mucho más acelerado el cambio digamos, de mandato por ello. Pero justamente como se viene de un periodo de conquista en España, la corona española sabe muy bien de la importancia de comprender al otro. Y, por ejemplo, el primer virrey, Antonio de Mendoza, lo selecciona justamente Carlos V o I de España por todo el antecedente familiar como gobernadores de la zona de Granada. Entonces, en este sentido, creo que sí es importante el saber que siempre hubo esta constante preocupación y también la actuación misma del el clero en ese momento, más que nada un clero regular de órdenes monásticas, que también servía de balance, porque sí se sabía que si no había una insistencia en estas dos temas, podría haber pues una violación que no se podría entender como la vemos nosotros hoy de los derechos humanos, pero que sí fue de alguna manera un motivo de estudio. Y la corona desde un principio asienta la naturaleza humana del indio americano, que eso es importantísimo, porque pudo haber habido otras culturas que no lo asentaran y que permitieran incluso la esclavitud, cosa que con los indígenas nunca se permitió la esclavitud. María Cristina. Entonces, sí. Un poquito en este sentido, sí es importante el decirlo, y un apego al derecho de las leyes de Indias que sí comprendieron de alguna manera esta situación y que las mismas comunidades indígenas hacen un gran uso de los tribunales para dirimir sus diferencias. Ya no lo hacen con guerras, sino lo hacen a través de tribunales y se forja una nación, un Estado de Derecho, que creo que eso es muy, muy importante a destacar. María Cristina, no era sin duda, digamos, no eran bloques homogéneos. La Iglesia tenía sus zonas también, la mano dura de la Iglesia, y la otra que quería efectivamente tener un trato diferente con el otro, con el diferente también. Era una sociedad, digamos así, tan dividida, tan llena de equilibrios. Yo ahorita que mencionas, y es algo que es central en esos 300 años, es el humanismo cristiano, ¿no? Venía, una parte, bueno, y entendida de una manera. Yo creo que pues si hablamos en esos términos, pues entendida de muchas maneras, ¿no? Evidentemente, los conquistadores vienen de una España que ha triunfado a lo largo de la Edad Media con su bandera cristiana, ¿no? Con su bandera del cristianismo sobre el mundo islámico, en fin. Y hay que entender así a los conquistadores, ¿no? Vienen de esa España que tiene la hegemonía en Europa como defensora de la fe católica. Y esos conquistadores, como también los portugueses, porque hay que ver que en algunos momentos Portugal y España estuvo en una sola corona, entonces los individuos peninsulares vienen inmersos en un cristianismo que es uno de sus motores.
Evidentemente, claro que quieren ganar oro, plata, tierras, etcétera, pero sobre su mentalidad cristiana están muy convencidos de que deben respetar los derechos de los individuos. Y yo creo que eso a veces lo olvidamos, y lo olvidamos en los libros de texto. Desde que pisa Cortés el territorio en el Golfo, tiene conciencia de ello, tiene que respetar a los que están en estos lugares. Y además tiene el son antecedente múltiples. antillano y no quiere que pase lo mismo. Claro. Pero de alguna manera, o de muchas también, se repite y de una manera muy cruel también. No yo diría, No, yo yo creo que no. matizaría eso, no se repite. Como todos los pueblos que se conquistan unos a otros, evidentemente hubo muertes, hubo suicidios, hubo incluso zonas indígenas en donde ellos mismos se sacrificaron para impedir el dominio del otro, ¿no? Entonces, evidentemente que no vamos a borrar la conquista, hubo una conquista, pero a diferencia, por ejemplo, de otros conquistadores, que ahorita estaría pensando, por ejemplo, de Pizarro, ¿no? Cortés era un individuo no de armas, ¿no? Cortés era ante todo un empresario, y entonces estaba consciente de llegar a estos territorios en busca de producción. Él ¿no? quería gobernar. En busca finalmente. de comerciar, pero yo quería también comerciar y quería producir y terminar la conquista de Tenochtitlán. Pero inicia preocupado todo un siempre proyecto. también Por el otro. por el otro, claro. porque desde su primera carta Sí. insiste en que vengan órdenes mendicantes reformadas, que se necesitan para hacer un equilibrio, realmente. Sí. Porque si no, sí se podía caer en muchos más excesos de los que pudo haber habido. Pero también hubo este proceso, por ejemplo, de construcción de más de 200 monasterios con las mismas poblaciones y pueblos que se fueron formando. Eran a lo mejor comunidades de 10, 15 mil indígenas con 2 frailes. Si no hubiese habido un buen diálogo Humanismo. y Sería una muy misma difícil. intención, Claro. no hubiese sido posible el trabajo voluntario, por ejemplo, para construir los propios monasterios. O sea, 10,000 contra 2, no hay manera de... Pero, Sí, sí, y pero- las encomiendas no participaron en todas estas acciones de arquitectura. Y la encomienda justamente se pide su abolición en el 42 y ya para el año 80 prácticamente en toda Mesoamérica, a excepción de Yucatán, ya está abolida. O sea, ya no hay. Lo que pasa es que, claro, sí hubo mucho dolor y muchas sombras, porque pues digo, no es fácil cambiar, pero como la sociedad prehispánica en sí misma también tenía muchas guerras. Muchas zonas de violencia también, claro. Entonces, pues bueno, realmente, digo, sí, el cambio fue muy doloroso, sobre todo para digamos, los grupos dominantes en ese momento, ¿no? De ahí también la propuesta de los aliados y el reconocimiento de las virtudes como aliados a lo largo de nuestra historia. María Cristina, ¿qué otros elementos podemos rescatar de ese México que pues se da sus encontronazos? Hay zonas en donde se entienden mejor unos y otros, pero ¿qué podemos rescatar, digamos, que haya dado cabida y que haya formado parte de lo que es la nación? Sí, yo algo que rescataría mucho, una vez pasada esa primera etapa de violencia y que evidentemente a lo largo de la historia de todos los pueblos existe la violencia y la disidencia con las armas. Yo creo que algo que es muy significativo es que este fue el primer reino construido como reino con un concepto de Estado de Derecho, con leyes, con una organización administrativa, económica, etcétera. Fue el primer reino, ¿no? Nueva España sirvió de modelo para el reino del Perú, por ejemplo, ¿no? Que fue el otro espacio donde se generó toda una organización. Entonces, ese es un modelo, fue un modelo de gobernar y de construir un reino más allá del Atlántico, fuera de la península ibérica. Y ese reino con un Estado de Derecho y con una educación. Después de esta fase evangelizadora, que es admirable,
¿sí? Hay que ver la generación de la universidad. Se construye la Real y Pontificia Universidad y se empieza a formar a los niños, los jóvenes, en la educación en el humanismo, en el Renacimiento, en el esplendor del Renacimiento. Sí. No, y la fortaleza de los pueblos de indios ya en el siglo XVII y el XVIII, y su recuperación incluso demográfica ya en el siglo XVIII, creo que sí es también de marcar, y el alcance que tuvieron de desarrollo económico en las comunidades de los pueblos de indios fue extraordinaria. Tenían una vida solvente y digna. Entonces sí, creo que eso es una parte que no se ha... Hay estudios maravillosos sobre su educación también, pero no se ha aquilatado lo suficiente que la pauperización de las comunidades indígenas es del siglo XIX. Sí. De los liberales. Pues las leyes de reforma, entre otras cosas. Sí parte de la consolidación de vales reales, podríamos decir, un poco, 1800. pero que realmente en el mundo virreinal la dignidad de las comunidades indígenas y la solvencia de sus pueblos de indios era muy notable. Y solvencia no solo económica, sino también política y social, porque eran bastante... Eran una sociedad absolutamente centralista. Todo giraba en torno al centro del virreinato, y de aquí tocaba tierra afuera también, ¿no? Bueno, no, yo diría que no era centralista, porque recordemos que está el Reino de Nueva España con su sede en la Ciudad de México, pero está el Reino de Nueva Galicia, ¿no? El Reino de Nueva Vizcaya. Es decir, es la conformación de un conjunto de reinos que integran en general la Nueva España. Y algo que yo creo que es muy importante resaltar, en adición a lo que señala Candy, es la presencia del indígena en el proceso de expansión. ¿No? Es decir, no solo los tlaxcaltecas, que se ha resaltado mucho, los tlaxcaltecas permitieron la primera gran globalización, participaron en el tornaviaje, para la recuperación del tornaviaje, en la expansión hacia Filipinas, ¿no? Y toda esa costa asiática tiene un impacto hasta hoy en día de lo que significó el virreinato de Nueva España. Nuestra cultura novohispana trascendió el Pacífico, se proyectó al Pacífico y generó otra cultura, otro pueblo, ¿sí? Vinculado a ese mundo hispánico, a esa hispanidad. Yo creo que eso es algo muy importante y que pocos conocemos, ¿no? Otra cosa es la gran hegemonía económica que fue la Nueva España, que la gente no está consciente de que el control del Pacífico por parte de la monarquía española y buena parte por la Nueva España era evidente, y luego el viaje transatlántico también, ¿no? Entonces era el centro de la operación económica. Bueno, la moneda de plata, gran monarquía era el del dólar mundo. de entonces, Sí, ¿no? sí, lo recibían en China. Nuestra y en moneda Europa. estuvo en todos lados. Pero hay que este desarrollo económico del 18 fue verdaderamente espectacular. Pero no había un sentido, digamos, de hacer empresa en realidad, ¿no? Y es una de las tragedias de España también. No, pero a ver, eso lo decía Humboldt, decía, no, generan mucho, explotan mucho los minerales, pero no hay la gana de construir algo, a diferencia de sociedades, por ejemplo, como la inglesa o la alemana. Pues depende, porque si comparas Williamsburg en 1780 con la Ciudad de México, me dices quién invierte más como para el futuro y la trascendencia. Pero en construcción de empresa, digamos, de hacer cosas, porque parte de la tragedia española finalmente es cuando se agotan las minas de plata y ya no hay forma de seguir generando, digamos. Pero yo ahorita escuchando, la lo que es admirable es la decir que económica. Sí, pero que a la par de la transmisión de la fe va la introducción de la agricultura, ¿no? Pensamos que ya todos estos pueblos estaban acostumbrados a una sedentarización y a una producción agraria. No, es decir, yo creo que un primer gran acierto en la economía mundial es la introducción de todos estos pueblos tan diversos, con diversas lenguas, que era el mundo prehispánico. No, y además fue una de las primeras sociedades de consumo una sociedad agraria, en el mundo. Está viéndose con los economistas ahora que fue la primera gran sociedad de consumo fue la Nueva España. O sea, sí creo que habría que dedicarle tal vez un capítulo especial otro día contigo a la economía,
Pero hay que sí. pensar en eso, es decir, la Pero hubo agricultura muchas es cosas fundamental. positivas. Es para comer, para alimentarse, Sí. y que lleva a la sedentarización. Entonces, nuestro norte maravilloso, ¿verdad? Es decir, nuestro norte no existía en ese momento, ¿no? Es decir, eran poblaciones nómadas, dispersas, etcétera. Es un proceso del siglo XVI, XVII, XVIII, esa expansión, y la expansión se logra gracias a la sedentarización y ya la introducción agrícola, ¿no? Solo a las minas y a la búsqueda de esos metales, ¿no? A la agricultura. Y eso lo hace la sociedad indígena, cristianizada, con los primeros religiosos, de la mano incluso con los conquistadores, porque los conquistadores poco a poco van dejando las armas para producir, para generar empresa. El principal, primer empresario es el propio Cortés, ¿no? Con la introducción de la producción azucarera. Y bueno, a través ¿no? de las El haciendas azúcar. que eran el motor económico. Sí. Sin duda, yo creo que sí nos daría para otro encuentro, digamos, porque son muchos los temas. Pero creo que hay muchas cosas El de tema- las cuales El estar. arte. Pero el tema ahorita es que se nos agotó el tiempo. Sí. Les quiero agradecer el haber participado aquí para acercarnos a esta obra que nos permite ver esa zona del pasado que tiene más matices de los que habíamos, Listo. bueno, ni siquiera revisado, ¿no? Lo habíamos hecho como de ladito nada más. Claro. Y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado aquí y yo los espero la próxima semana en Debate 22.